Hola, yo soy Fútbol Básico y el día de hoy repasaremos todo lo que pasó en la Champions League y daré mi opinión de cada partido. Pero para esto veremos dos puntos importantes. El primero será que analizaremos cada partido y al finalizar cada análisis veremos cómo quedó la tabla en la jornada número 1. Y yo sé que hay mucha gente culé que espera que dé mi análisis del Barça Newcastle. Entonces, si solo quieren saber mi opinión de ese partido, pueden saltarse a ese minuto del video, que es donde comenzaré a dar mi opinión del Barça Newcastle. Pero bueno, comencemos con el primer partido, que es el Bayer Leverkusen frente al Copenhague, cuales se repartieron los puntos y esta fue la alineación que formó el Bayer Leverkusen, con el debut de Eki Fernández en el 11 titular y la sorpresa que el Diablito Echeverri, su mejor jugador, no estaba en el 11 titular y lo dejaron en la banca. Para mí fue un mal partido del Bayer Leverkusen y sobre todo mi crítica es que cómo puedes dejar al Diablito que te genera todo el juego en la banca y no lo pones de titular. Para mí no tiene sentido viendo cómo cada vez que entra te genera y te cambia el juego. Y por otra parte tenemos a Ernest Poku, que ha jugado bastante poco. Para mí es mi consentido, ya que yo le tengo demasiada fe, es un jugadorazo. Yo le pido a la hinchada del Bayer Leverkusen que confíen en él. Y del Copenhague puedo rescatar que este punto que se llevaron va a servir mucho para asegurar su permanencia en la Champions League y sobre todo tengo que destacar la actuación de Rodrigo Huescas. El mexicano metió una asistencia muy buena y gran debut en la Champions League. Seguimos con el partido del Mónaco, que sinceramente es humillante cómo te pueden clavar 4-1 en la Champions League. Lo más destacable de este partido obviamente es el debut y el gol de Ansu Fati. Y siendo sincero, la verdad es que yo no le tenía mucha fe al Brujas, pero la verdad es que me cayó la boca. Dominó al Mónaco, le metió una goleada en su debut de Champions League y esto les da un muy buen punto para asegurar su clasificación a los playoffs de la Champions League. Y de la parte del Mónaco, la verdad me decepcionaron. Yo esperaba que los goleados fueran el Brujas, pero pues al parecer no. No los vi contundentes y lo más destacable es que Ansu Fati debutó y metió un gran gol y esperemos que esto le ayude en su rodaje y sobre todo que le dé confianza, ya que no cualquiera en su vuelta marca en la Champions League y sobre todo marcando el gol del honor. Y seguimos con el Manchester City contra el Napoli. El City se llevó la victoria 2-0 con goles de Haaland y Jeremy Doku. La verdad me sorprendió el resultado del partido. Yo iba por la victoria del Napoli y sobre todo por la vuelta de De Bruyne, pero el City estuvo bastante bien y se llevó la victoria frente al Napoli. Toca destacar del City las grandes actuaciones de Haaland, Foden y Doku, que ayudaron mucho a que el City jugara de esta manera y le pudiera ganar al Napoli. Y destacar el récord que rompió Haaland, que se convirtió en el futbolista que consiguió 50 goles en menos partidos, en tan solo 49 partidos. Seguimos con el Galatasaray contra el Frankfurt. Algo que a mí me sorprendió bastante y esta sí me impactó. El Frankfurt goleó 5-1 al Galatasaray y me impactó sobre todo porque el Frankfurt viene de perder a Marmoush, a Walter Made y el Galatasaray viene de fichar a Gundogan y a Sané y aún así perdieron, pero por una goleada terrible. Seguimos con el partido del Sporting de Lisboa contra el Kairat. Y la verdad no tengo mucho que decir de este partido, no lo vi mucho más que de fondo y tampoco tengo mucho que analizar porque creo que muy poca gente dudaba, y una de esas fui yo, de la victoria del Sporting de Lisboa. Yo puse que iba a quedar 1-1 empatado, pero la verdad es que me callaron la boca y me sorprende mucho que el Sporting es ese club que siempre está ahí dando pelea en Europa, sea en Europa League, sea en la Champions, pero siempre está ahí para entrometerse y sobre todo que mantienen buen nivel a pesar de la baja de Gyökeres y gran partido de Trincao. Y bueno, ahora toca el partido que todos estaban esperando, yo creo. Barça frente a Newcastle. Gran partido, pero sobre todo el protagonista del partido fue Marcus Rashford, que la gente tenía una opinión muy dividida sobre él. Muchos culés tenían mucha fe por lo que había hecho en el United y otros prácticamente le decían acabado, y sobre todo los madridistas, pero hoy demostró que Marcus está hecho para las noches grandes, las noches de Champions. El primer tiempo de ambos fue bastante flojito, tirando normalito, sobre todo hablando de lo que esperaba de un Newcastle-Barça, que para mí es uno de los mejores partidos que nos tocó en la Liga de Champions. Y Hans Flick tenía bajas como la de Gavi, pero sobre todo la más importante, Lamine Yamal seguía lesionado ya que aún no se ha recuperado al 100% de su lesión y por eso Marcus Rashford fue titular y sobre todo también la baja de Valdé,
que lo cubrió el triunfo de la clase obrera Gerard Martín, que tuvo un partido bastante decente. Creo que Gerard Martín es el típico jugador que es cumplidor, tampoco te destaca como el mejor de la masía, pero es un buen jugador para el Barça. Estos fueron los 11 titulares de ambos equipos, con las bajas más destacadas pues del Barça, Lamine Yamal, como es evidente, y del Newcastle, su nuevo fichaje Walter Made, que no pudo jugar porque en el anterior partido salió por un calambre, entonces lo decidieron poner en la banca en este partido. Y bueno, hablando de los goles, podemos decir que el MVP claramente del partido, que incluso se lo llevó, fue Marcus Rashford, que irónicamente, luego de que mucha gente hablara de que Newcastle tenía 2 murallas gigantes de más de 2 metros, les marcó Marcus Rashford con el primer gol de cabeza con asistencia de Koundé. Y el segundo gol prácticamente es para que cierres el estadio. Es el gol más icónico de esta Champions League desde fuera del área. Metió un riflazo y acabó con un tiro imparable para el arquero, que sinceramente fue un golazo, y creo que el que es culé gritó este gol como nunca. En el Newcastle, ya con el partido casi sentenciado, marcó Anthony Gordon al minuto 90, que faltaban 7 minutos, entonces el partido aún no estaba definido, pero igual el Barça se llevó estos 3 puntos que son muy vitales para la Champions League. Hablando de los puntos de la Champions League, así quedó la tabla en la primera jornada de la Champions, con el Barça en el puesto número 12, 1 arriba del Madrid, y el Frankfurt termina de puntero enfrente al Paris Saint-Germain, que queda segundo. Recordemos que el 25 para abajo, los equipos que estén ahí quedan eliminados directamente de la Champions, así que del Marsella para abajo, el equipo que esté está eliminado. Así que cuéntenme si su equipo está en playoff o está en los 8 primeros directamente, o en otro caso muy triste, que está eliminado en este momento. Y bueno, eso es todo por esta primera jornada de Champions. Espero que les hayan gustado los partidos y los análisis de este fútbol básico que haremos en cada jornada de Champions League, analizando cada partido y prediciendo los resultados que yo creo que van a quedar los partidos. De mi parte sería todo y nos vemos en el siguiente video. Adiós.